El niño. Esta es una historia un tanto dura y se recomienda escuchar con discreción. Para iniciar, esta se desarrolla en Canadá, cuando un matrimonio se muda a este país y se fueron a vivir a un departamento. La mujer, llamada Patricia, estaba embarazada de 6 meses, y para esta mujer, por la ubicación del departamento, era el lugar ideal para criar a su hijo. Pero ella nunca imaginó lo que les esperaba a ella y a su esposo en los meses venideros. De inicio aquel, era un departamento muy cómodo, donde tenían todo organizado para la llegada del bebé. Aparentemente la pareja se sentía muy bien ahí, pero a la vez, Patricia sentía algo pesado en el ambiente. Además de que había ciertos detalles que a ella le desconcertaban. Y es que a Patricia usualmente le llegaba publicidad de tiendas que vendían artículos para niños, ofertas y cosas por el estilo. Pero también, entre los sobres, le llegaba al buzón correspondencia para otro niño. Patricia inmediatamente se dio cuenta que en ese departamento vivió antes otro niño. Pero a ese detalle, de inicio, no quiso darle mucha importancia. Pasaron 3 meses y al fin llegó el día esperado para la feliz pareja. Con felicidad recibieron al niño a quien nombraron Kevin. Después del nacimiento del pequeño, Patricia y su esposo no imaginarían que empezaría en realidad su peor pesadilla. Y es que iban pasando los días, y Patricia sentía que cosas más raras ocurrían en el departamento. Por ejemplo, cuando una ocasión Patricia caminaba por un pasillo que conducía a la cocina, de pronto, ella sintió que algo detrás pasaba junto a ella, con gran rapidez. De inmediato, una sensación helada le recorría el cuerpo, y ella sentía quedar paralizada. Patricia tenía miedo de voltear hacia atrás, pero no tenía opción, pues aquella ocasión ella estaba sola en casa con su bebé. Así que, cuando ella gira y da la vuelta, se dio cuenta de que no había nadie ahí con ella. Y esa no sería la única ocasión. Algunas otras veces que ella llegaba a percibir aquella presencia, también su esposo se encontraba en el departamento. Solo que él se encontraba en alguna otra de las habitaciones o cuidando del pequeño Kevin. Era tan grande la sensación que Patricia sentía de que algo pasaba por detrás de ella, que en una ocasión le pidió a su marido que la viera caminar por el pasillo para ver si lograba registrar algo detrás de ella, pero el marido en las repetidas ocasiones que hicieron aquello no logró ver nada. Él le decía que quizás estaba sugestionada por la mudanza y el cambio que tuvieron también. Así que trataron de olvidar el asunto, pero era imposible, porque más cosas ocurrían. Es de mencionar que Patricia cuidaba muy bien de su bebé, jamás lo perdía de vista y no lo descuidaba. Pero cuando ella iba al baño y regresaba a ver al bebé, Patricia siempre lo encontraba con la cobija o con la almohada tapándole la cara. Esto también ocurría cuando Patricia se dormía un rato, mientras el bebé también descansaba. Y esto le pasaba seguido al bebé. Es como si algo o alguien lo quisiera ahogar. Y esto definitivamente comenzó a confundir mucho a Patricia. Ella incluso llegó a pensar que ella era la que provocaba aquellos incidentes de manera inconsciente, pues Patricia había sido diagnosticada con depresión posparto y su condición mental no era la más óptima, y esto generó que la situación le atormentara aún más. Aún así ella, en todo momento buscaba una explicación a lo que pasaba, hasta que un día, por fin, Patricia descubre que en el departamento pasaban cosas paranormales. Una noche Patricia y su marido se despiertan por un terrible ruido en la cocina. Cuando se fijan, todas las ollas estaban esparcidas en toda la cocina
y las puertas de la alacena abiertas. Ella y su marido no podían creer lo que veían, pero no sabían qué hacer ni qué pensar al respecto, ya que nunca vivieron temas paranormales tan de cerca. Además, era una realidad que no tenían tiempo para pensar en ello, porque tanto el esposo de Patricia trabajaba mucho, como ella se dedicaba de tiempo completo al bebé y a las tareas del hogar. Pero era evidente que algo pasaba, y no tardaría mucho en volverse a manifestar. En otra ocasión, a las 5 de la madrugada, aquel matrimonio se despertó. Estaban confundidos los dos, porque alguien había encendido el reproductor de música que tenían en la sala, además la televisión también, aterrando a la pareja, y esto ya les hacía comenzar a preocuparse. Otra noche, Patricia buscaba un momento de tranquilidad y decide por esta razón invitar a un par de amigos para pasar un rato agradable y disfrutar a la vez de su hijo, sobre todo para poder olvidar un rato todo lo que pasaba en la casa. Esa noche no le contó a los amigos acerca de los fenómenos paranormales que ocurrían en su departamento, porque ella todavía estaba confundida y no sabía qué pensar. Por lo tanto, era mejor olvidar un poco aquello y divertirse, beber un trago, charlar con sus amigos, todo mientras el bebé dormía plácidamente en su habitación. A todo esto, mientras Patricia conversaba con sus amigos, ella tenía cerca y a la vista el intercomunicador, para así poder escuchar al bebé en caso de que se despertara. Instantes después, mientras la conversación entre aquellos amigos ocurría, desde el intercomunicador, Patricia comienza a escuchar al bebé llorar. Y entre el llanto del bebé, claramente se escuchaba al bebé llorar, y a la vez, de fondo, se escuchaban algo parecido a voces. Patricia, mientras se acercaba a la habitación con cautela y con el intercomunicador cerca del oído, ella trataba de escuchar qué decían aquellas voces, pero ella simplemente escuchaba gritos de personas y susurros como que hablaban muchas personas a la vez por el intercomunicador. Cuando Patricia entra a la habitación, descubre que el niño estaba durmiendo muy tranquilo. A Patricia cada vez más se le iba el encanto por aquel departamento. Esa fascinación se fue poco a poco convirtiendo en miedo, en terror y en angustia. Patricia aquella noche de reunión trataba de estar todo el tiempo con su bebé porque ya no sentía que el departamento fuera un lugar seguro. Ella miraba cada rincón del lugar intentando entender qué pasaba, buscando algún indicio de información que le diera respuestas. Y así, en una de las ventanas, logra ver unas manos pequeñas marcadas en el vidrio. Las huellas de esas manos eran de más o menos de un niño de 4 años. Esas huellas no podrían ser de su hijo, porque su bebé tenía apenas 2 meses. Patricia una vez más confirmaba que los sucesos no eran creados por su cabeza, porque ahora, además de su esposo, los amigos presentes en aquella reunión habían escuchado el intercomunicador y también vieron las huellas que aparecieron en la ventana. Así que aquellos le aconsejaron a Patricia que pidiera ayuda. El esposo incluso de una de las amigas ahí presente le comentó que sería bueno jugar a la ouija en ese departamento para encontrar respuestas, pero Patricia se negó rotundamente. La vida de Patricia con esto comenzó a cambiar en aquel departamento. El entusiasmo de ver crecer a su hijo y de vivir feliz y tranquila en ese lugar se esfumó y se transformó en un infierno lleno de preocupación y miedo. Una noche Patricia fue a la habitación y se acercó a la cuna para ver a su bebé. Ella lo observaba dormir tranquilamente y esto le causaba ternura. De repente el bebé, de estar durmiendo, comenzó a sonreír de una manera muy marcada.
Y es que muchos dicen que cuando los bebés sonríen dormidos es porque sueñan con los angelitos. Patricia, mirándolo con amor, veía la expresión del rostro del bebé, muy feliz, y ella dulcemente le preguntaba a su bebé que si estaba soñando con angelitos. Después de que ella dijo eso, el bebé abre los ojos y pone su rostro con una expresión de enojo y la mirada fija a los ojos de su madre. Y había algo muy perturbador, dado que el pequeño Kevin en ese instante tenía los ojos completamente negros. Y es que en realidad el bebé tenía los ojos de color marrón claro. Patricia quedó impactada y aterrada de lo que veía. Y en ese momento ella pensó que lo que estaba en la cuna no era su hijo. Ella lo vio muy extraño, como si se tratara de otro ser, o algo diabólico inclusive. Su reacción fue la de acomodar al niño en un ángulo donde no la viera y así dejarlo dormir. Cuando su marido llegó del trabajo, ella estaba pensativa, sentada y con la tele encendida, pero mirando a la nada, sin prestar atención ni a la tele ni a su esposo. Él le preguntó que si todo estaba bien, y ella, al verlo que se dirigía a la habitación del bebé, trató de alejarlo. Le pidió que no era buena idea hablar cerca del bebé, como si éste pudiera escuchar y entender. Patricia le platicó a su esposo lo que le había ocurrido, y le expresó que le había dado mucho miedo el hecho de ver al bebé con ese aspecto, y le era muy difícil sacarse aquel rostro aterrador de la cabeza, y le dijo que ella sentía que corrían peligro en el departamento. Además, también comentó Patricia que los sucesos en que el niño parecía ahogarse por tener la almohada en la cara iban en aumento. Su marido no sabía qué decirle. Él le creía, pero todo estaba lejos de su comprensión. Al esposo no le daba tiempo ni para pensar, ni para resolver lo de su hogar, de tanto trabajo que tenía. Patricia le dijo que le daba mucho miedo de estar sola y tenía miedo de que algo le pasara al bebé. Pero el marido solo le pedía paciencia para resolver lo de la mudanza. Al otro día, Patricia le cuenta a su vecina del 5º piso, con la cual hace unos meses había hecho una amistad. Esta vecina ya estaba un poco al tanto de lo que pasaba en el departamento de Patricia, ya que ella le había comentado algunas cosas. Pero esta vez, Patricia, ya con un tono más desesperado, le contaba a la mujer de su miedo de vivir en aquel departamento. La vecina amiga de Patricia vivía ahí desde hace mucho tiempo en el edificio y conoció a la familia del niño que vivió en el departamento de Patricia, y comentó asimismo a Patricia que no le había contado antes de algo que había ocurrido en aquel departamento, porque no quería asustarla. Pero al escucharla decir lo que estaba viviendo, era necesario que supiera del pasado del lugar donde ella vivía. En ese edificio la mayoría conocía la historia, en la cual el niño que vivió en el departamento de Patricia vivía con sus padres y estaba a punto de tener una hermanita, porque a su madre le faltaban pocos meses para dar a luz a la nueva bebé. Y un día, por un descuido, ocurrió un terrible accidente. El resultado fue fatal y aquel niño murió ahogado en la bañera. Muchos culpaban de asesinato a la madre, pero las investigaciones demostraron que fue un accidente. Parece que la madre de aquel niño, que apenas tenía 3 años, lo dejó en la bañera jugando con sus juguetes. Y en ese momento sonó el teléfono y la señora fue a atender la llamada, dejando al niño completamente solo. La madre no pensó que por un par de minutos algo malo pasaría. Ella atendió aquella llamada y era su esposo, avisando que llegaría más tarde. Ella le dijo que no había problema, pero ella le comentó que estaba bañando al niño, que tenía que colgar. Así que ella se despidió rápido de su marido al darse cuenta que su hijo ya no hacía ruido. De pronto todo se había vuelto silencioso. Al entrar al baño,
ella se encuentra con la aterradora escena de ver a su hijo sin vida, ahogado dentro de la bañera. Y la señora, al ver aquello, comienza a gritar y a llorar pidiendo desesperadamente auxilio. Sacó al niño de la bañera e intentó hacerle RCP, pero el pequeño ya estaba muerto. Ella no aceptaba la muerte de su hijo y seguía intentando reanimarlo. Los vecinos, que escucharon los gritos aterrados de la madre, corrieron de inmediato a ayudar y se encontraron con aquel lamentable suceso. Un rato después, la policía llegó y comenzaron las investigaciones, pero no vieron que haya sido un asesinato, sino por un descuido, que el niño haya perdido la vida. La madre quedó devastada, y el padre del niño no podía creer que perdió a su hijo para siempre, pero él debía ser fuerte, porque pronto nacería la bebé. En las declaraciones se dijo que el niño era muy inquieto, como todo niño, y jugando en la bañera con el agua apenas a la mitad, lo cual le llegaba a las rodillas. El pequeño se puso de pie, pero él no tenía aún buen equilibrio, así que de estar saltando en el agua, resbaló y golpeó su cabeza en el borde de la bañera. El niño por el impacto se desmayó, y eso hizo que se ahogara, al quedar completamente debajo del agua, boca abajo. Con todos estos acontecimientos, aquel padre de familia tuvo que reprimir todo su dolor para apoyar a su mujer, quien estaba terriblemente afectada por lo ocurrido. Después del accidente, la pareja no podía vivir en el departamento donde murió su hijo. Aquello no lo superarían estando en ese lugar, así que se mudaron. Pasó el tiempo y la bebé nació, pero aquella madre aún seguía muy afectada por la muerte del pequeño, al grado que la profunda depresión que padecía la llevó a quitarse la vida. Tristemente, la mujer contaba en una carta que le dejó a su esposo antes de morir, que ella no podía ser egoísta y quitarse la vida estando embarazada y así arrebatarle la vida a su hija también. Por esa razón, ella se esperó a que la bebé naciera y esperó también un poco para cumplir así con lo que ella ya estaba planeando desde tiempo atrás. Pues en la carta, ella expresaba no poder con el peso de la culpa de haber dejado solo a su hijo en la bañera, y que pese al apoyo moral que su esposo le había brindado, ella no podía vivir con esa culpa enterrada. Por lo tanto, pedía a su esposo en la carta que fuera fuerte y que cuidara de la bebé. El hombre, devastado por la muerte de su hijo y ahora de su esposa, tenía que ser muy fuerte para poder criar a su hija. Patricia, al saber todo esto, le dio mucha tristeza y ya no quería seguir viviendo en el departamento. Patricia le contó todo después a su marido y le hizo saber todo lo que había ocurrido en el lugar donde estaban viviendo. Y le expresó también que ella no se sentía ya cómoda, que era necesario una mudanza. Así que el esposo le pidió un tiempo para buscar otro lugar para vivir. Sin embargo, Patricia ya no podía estar un día más ahí. Y es que las circunstancias paranormales seguían sucediendo. Al otro día, Patricia preparaba la cena esperando que su esposo llegara a comer. Y desde la cocina, siente un golpe que venía de la habitación donde estaba su bebé. Así que corre desesperada al dormitorio, temiendo que algo malo le haya pasado a su hijo. Y al entrar, ve que el carro del bebé se estaba golpeando bruscamente contra la pared. Ella se aterra al ver eso y agarra al niño y sale corriendo del departamento para irse directo con su amiga la vecina del 5º piso. Patricia le decía muy nerviosa y sin parar que no podía volver a su departamento, y la vecina solo le aconsejó que tenían que pedir ayuda profesional sobre los temas paranormales. Aquella noche, el esposo de Patricia la llamó al celular, porque no la encontró en el departamento. Una vez reunidos, ella le comentó que estaba con la vecina en el 5º piso, y cuando el marido la fue a buscar, ella le contó lo que había pasado, y que aterrada había salido corriendo,
Y ahora sí, Patricia prácticamente le aconsejaba que tomaran cartas en el asunto. Así que decididos ambos, al día siguiente, fueron a una iglesia cercana, y Patricia, muy asustada, le explicó al cura lo que pasaba en su departamento y que temía por su hijo. Ella le pidió que por favor la ayudara. Así el cura, después de escuchar el testimonio de Patricia, le dijo que sí, que él los ayudaría. Y quedó de presentarse en su departamento al día siguiente a las 2 de la tarde. Aquella noche Patricia, el marido y el bebé se quedaron encerrados en la habitación viendo películas para distraerse, pero el marido, cansado, quedó dormido y el bebé también. Solamente Patricia estaba despierta, como haciendo guardia. Para ella era muy difícil dormir. En eso, Patricia vio como una niebla blanca entraba en su habitación por debajo de la puerta y una brisa fría le helaba la sangre. Y desde la cocina se escuchaban las puertas de la alacena golpearse, abriéndose y cerrándose. Aterrada llamó al marido, que dormía profundamente. Aquel hombre asustado se despertó y preguntaba acerca de lo que estaba sucediendo. Ella le dijo lo que estaba pasando en la cocina, y él se levantó a revisar todo el departamento, pero Patricia no quería que fuera. Tenía miedo de que algo le pasara. Sin embargo, él le pidió que se tranquilizara, porque todo iba a estar bien. Y al llegar a la cocina, se encontró con todas las puertas abiertas de la alacena, así que él, nervioso, las cerró una a una. Cuando él terminó de hacerlo, comenzó a escucharse un ruido de agua, como si alguien hubiese abierto la llave en el baño. Patricia le preguntaba a su marido desde el dormitorio que qué pasaba. Ella no quería salir de la habitación porque no quería dejar solo al bebé. Y el marido le pidió también que se quedara ahí, que él iba a ir a revisar el baño para averiguar qué estaba pasando. Cuando el hombre entra al baño, nota que la bañera se estaba llenando de agua. El marido de Patricia, con miedo, se acerca a cerrar las llaves de la bañera y después de vaciarla, vuelve al dormitorio con su mujer y con su hijo. Al día siguiente, finalmente el cura llegó al departamento de Patricia, y su marido ese día faltó al trabajo. El cura entró a la habitación de la pareja y se quedó un rato ahí rezando. El cura también rociaba con agua bendita los marcos de las ventanas, las puertas, prácticamente todo el departamento. Mientras Patricia le preguntaba si lo que habitaba ahí les podría hacer daño a su bebé o a ellos. El cura le respondió que sí, que aquello les podría hacer mucho daño y llegar a ser incluso algo lamentable de no tomar cartas en el asunto, ya que el agua bendita estaba poniendo incómodo al fantasma del niño, así que este se comenzaba a manifestar con ruidos y tirando las cosas. El padre dijo que en realidad lo que estaba detrás de aquello podría ser un demonio, así que él haría lo posible por calmarlo, pero advertía que muchas veces esas energías son muy poderosas y es difícil sacarlas de las casas, así que lo ideal era buscar otro lugar para vivir antes de que el demonio regresara a seguir amedrentando la paz de aquel hogar. Al irse el padre y pasar los días, la paz comenzó a reinar, pero fueron necesarias más visitas del sacerdote y más limpias con las cuales se aseguraron de que el fantasma del niño estuviera descansando en paz y haciendo también que el demonio se alejara. Pero con todo y esto, Patricia y su esposo se mudaron a otro departamento cercano, donde llevan una vida más tranquila y agradable en la actualidad. Patricia al tiempo se embarazó de gemelos y las apariciones del más allá jamás se volvieron a presentar, dejando en el recuerdo de sus mentes los trágicos eventos ocurridos en el anterior departamento con el fantasma del niño. Si te ha gustado esta historia, apóyame con un me gusta, eso me ayudaría bastante. Y si tienes una historia, escríbemela al correo tusrelatosdelgato@gmail.com
o bien envíala por audio al WhatsApp que verás en la descripción. También quiero aprovechar para mandar saludos a José Aguilar, a Livier Sandoval y a Antonia Gómez, que siempre nos escuchan. Sin más, podemos ir en paz. Esta noche de relatos y leyendas del gato ha terminado.